La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 21. Cornelio, el centurión romano que fue incluido en la consolación del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo, que nos ha dado la vida y nos tiene de pie delante de su presencia. Y por su voluntad, por su gracia, por su misericordia, este día podemos exponernos ante su palabra para crecer en la vida de fe, para crecer en la vida espiritual, para alcanzar, como dijo el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, para alcanzar el supremo llamamiento para el cual hemos sido alcanzados. La paz del Señor sea con cada uno. Soy el pastor Pedro Montoya y damos gracias por este tiempo que el Señor nos permite en su gracia y en su misericordia para estudiar, para exponernos ante la palabra. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 10. En el capítulo 10 destaca particularmente una persona, Cornelio, el centurión romano. Y destaca no solamente porque es un centurión romano, no solamente porque es un soldado, destaca porque es prácticamente el primero de lo que se menciona en las Sagradas Escrituras, el primero de los gentiles que es bautizado con el poder del Espíritu Santo. Destaca porque no caminó el proceso normal que hasta este momento se había seguido dentro de la iglesia. Me estoy refiriendo a la exposición ante la palabra, la persona recibía espíritu de arrepentimiento y confesaba a Jesús como el Señor, como el Cristo. Inmediatamente era bautizado, en el mismo momento en que había creído, era bautizado y a partir de ese momento era integrado, contado como un discípulo de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo de igual manera venía juntamente, casi paralelo con el bautismo en agua. El proceso natural entonces era confesar a Jesús, haber creído que Jesús es el Hijo de Dios, haber sido bautizado en agua, en el nombre de Jesús, haber sido bautizado con el Espíritu Santo y era parte de los discípulos de Jesús. Cornelio destaca precisamente porque rompió esta regla. El Señor no siguió esta regla. Es bautizado con el Espíritu Santo primero y después de ello es bautizado en agua. Este relato, que básicamente ocupa todo el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, nos está introduciendo a un tema muy importante y muy necesario en nuestros tiempos contemporáneos, donde la ciencia y donde la filosofía ha invadido las congregaciones de fe. Es muy importante porque nos introduce al tema de cómo es que el Espíritu Santo guía a las personas en sus actividades diarias y cotidianas. Porque aunque estamos leyendo las Sagradas Escrituras, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, aunque estamos leyendo las Escrituras, tenemos que entender que el relato que se nos presenta en el capítulo 10 es un relato de una vida cotidiana, de una vida diaria. No se nos está presentando algo, algo sublime, algo extraordinario, en el caso de Cornelio, sino que
nos describe cómo es que él estaba viviendo. Si bien es cierto, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero en su vida diaria, en sus relaciones cotidianas, como centurión, como soldado romano, como una persona que había desarrollado una actividad diaria. Este tema que vamos a estudiar nos está introduciendo, repito nuevamente, nos está introduciendo a cómo es que el Espíritu Santo guía a los hombres de fe, cómo es que el Espíritu Santo guía a las mujeres de fe en sus relaciones cotidianas. Voy al versículo 1, quiero leer los primeros 6 versículos, que en realidad es la introducción de este relato. Todo el capítulo 10 nos está hablando acerca de Cornelio, su conversión, su encuentro con Jesús, su inicio de vida de fe. Pero los primeros 6 versículos nos establecen varios fundamentos que en esta noche vamos a utilizarlos para establecer precisamente guía para entender cómo es que el Espíritu Santo guía a los hombres y mujeres de fe en sus relaciones diarias. Vamos a leer versículo 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto los ojos en él, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Cornelio, el centurión romano, que fue incluido en la consolación del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. El capítulo 10 no es un relato separado ni independiente del capítulo 9. Y eso es lo primero que debemos nosotros de establecer para poder entender cuál es la enseñanza que el Espíritu de Dios nos está presentando en este capítulo, en este capítulo completo. El capítulo 10 no es un relato independiente. El capítulo 10 no es un relato separado. El capítulo 10 es la continuación de lo que fue escrito y establecido en el capítulo 9. El capítulo 10 no lo podemos estudiar separado. El capítulo 10 forma parte, es la extensión de todo lo que se estableció a partir del capítulo 9. Es decir, al final de la persecución de la iglesia por parte de Saulo de Tarso y cómo las iglesias comenzaron a ser prosperadas y consoladas, dice el versículo 31, consoladas por el Espíritu Santo. Así que quiero, para poder introducirnos directamente ya al tema que estamos estudiando, Cornelio, el centurión romano, que fue incluido en la consolación del Espíritu Santo, quiero ir al capítulo 9, leer unos versos para que nosotros podamos ver la continuidad del relato. Vamos al versículo 32. Y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Me traslado al versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, versículo 36, entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció
En aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala, versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no te detengas en venir hasta nosotros. Me traslado ahora hasta el versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y ahora termino el relato. Capítulo 6, versículo 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. ¿Qué es lo que tenemos con este relato? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que la palabra nos está presentando es los escenarios en los que participan los hombres y mujeres de fe están administrados por el Espíritu Santo. Si usted vio desde el versículo 32 que leímos hasta el versículo 1 del capítulo 10, si usted ve, Pedro está siguiendo una agenda, Pedro está siguiendo una guía, pero no es de él. Pedro está siguiendo un recorrido, pero no es de él. ¿A qué me refiero? No es que él decidió, ahora voy a este lugar, ahora voy a este otro lugar, ahora voy a este otro lugar y termino en este lugar. No es eso lo que nosotros vemos aquí. Pedro está siguiendo un recorrido, pero no está siendo administrado por Pedro. Pedro está siguiendo un recorrido, pero quien lo está administrando es el Espíritu Santo. Así es como opera el Espíritu de Dios con los hombres y con las mujeres de fe que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. Pedro no había dispuesto ir a Lida, no había dispuesto ir a Jope, no había dispuesto ir a Cesarea. Pero los eventos, los procesos, lo fueron llevando por esos lugares. ¿Por qué? Porque quien está administrando los escenarios es el Espíritu Santo. El que comenzó en vosotros la buena obra, escribe el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la termine, la concluya, la perfeccione hasta el día de su venida. En su epístola a los Romanos, el apóstol también, de parte del Espíritu Santo, escribe, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. El Espíritu Santo no está para ayudarnos en los procesos en que nosotros estamos caminando. Somos nosotros los que estamos para cumplir lo que el Espíritu Santo ha determinado en nuestras vidas. Casi siempre hemos visto y hemos pedido la asistencia del Espíritu de Dios. Ayúdame en esto que voy a emprender, en esto que voy a desarrollar, en esto que voy a realizar. No es así como trabajan los hombres y las mujeres de fe. No es así, ni es esa la participación ni la actividad del Espíritu Santo. Somos nosotros los que nos integramos a lo que el Espíritu de Dios ha determinado que se haga en los lugares, en las regiones, en las situaciones. ¿Se está dando cuenta usted cómo es que muchas veces un hombre de Dios, un hombre de fe, una mujer de Dios se sale de la obra de Dios? Precisamente por lo que acabo de decir. Muchas veces nosotros decidimos, yo voy a este sitio, yo voy a este otro sitio, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y cuando estamos en medio de las situaciones, pedimos asistencia. Señor, ayúdame. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, que pueda hacer y que pueda decir y que pueda establecer lo que tú quieres que yo haga. Esa no es la forma de caminar de un hombre de Dios. Esa no es la forma de caminar de una mujer de Dios. La agenda la tiene el Espíritu de Dios. Nosotros sencillamente estamos cumpliendo ya un trazo que el Espíritu de Dios ha establecido en cada una de nuestras vidas. Hay una sustancial diferencia de ver las cosas.
Repito, el Espíritu Santo no es un asistente nuestro, como muchas veces nosotros lo hemos querido ver. Ayúdame, Señor, enséñame, auxíliame, socórreme en medio de esta situación. No, somos nosotros los que estamos integrados a la obra del Espíritu Santo. En los versículos que le leí, y usted lo puede leer nuevamente desde el versículo 32 hasta el 43 del capítulo 9, versículo 1, usted se está dando cuenta que Pedro está siguiendo una agenda. Pedro está siguiendo un recorrido, pero no fue él quien lo determinó, sino que como que los eventos lo están llevando, como que los eventos lo están transportando, porque es el Espíritu Santo quien tiene administración de todo lo que está sucediendo. Mire lo que dice, en el capítulo 10, vamos ahora al capítulo 10, mire lo que dice el versículo 5. Versículo 5, versículo 6 y luego me traslado hasta el 19 y 20. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Esta fue la palabra, la instrucción que el ángel le entregó a Cornelio. Ahora trasládese hasta el versículo 19. Versículo 19, vea lo que dice. Y mientras Pedro estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le está diciendo a Pedro: yo los he enviado. Pero si usted va a los primeros 5 versículos, a los primeros 6 versículos, ¿quién realmente los está enviando? ¿Quién les dio instrucción a estos 3 hombres, que era un soldado y otros 2 criados de Cornelio? ¿Quién le dio la instrucción a estos 3 hombres para que fueran a buscar a Pedro? La instrucción Cornelio la recibió de un ángel, pero es Cornelio el que les está dando la instrucción a estos 3 hombres. Pero en el versículo 19, el versículo 20, el Espíritu le está diciendo a Pedro, al apóstol: yo los he enviado. Y con esto tenemos nosotros que entender de que los escenarios en los cuales se mueve un hombre de fe, los escenarios en los cuales se mueve una mujer de fe, están administrados por el poder del Espíritu Santo. No somos nosotros los que administramos. Yo decido ir a tal lugar, yo decido ir a otro lugar, siempre y cuando, y tengo que hacer la salvedad porque no quiero que se establezca confusión, siempre y cuando el hombre de fe, siempre y cuando la mujer de fe están caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. Porque hay personas que no están caminando, pese a que están dentro de una congregación, no están caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. Primero hacen y después preguntan si es así que se debía de hacer. Eso no es caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. El hombre y la mujer que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús preguntan, consultan y después actúan. Por eso hago esta salvedad. El hombre y la mujer que están caminando bajo el señorío de Cristo Jesús, sus escenarios están administrados por el poder del Espíritu Santo. Y lo acabamos de ver. El Espíritu le dice: yo los he enviado. ¿Quién está ordenando todas las cosas? ¿Quién está administrando todos los recorridos? Es el Espíritu Santo. El apóstol Pedro no dispuso en un principio que él salió a visitar a todos los discípulos que se encontraban dispersos por causa de la persecución. No dispuso a dónde ir. Sencillamente salió y fue el Espíritu Santo que le fue trazando la ruta, que lo fue guiando, que lo fue instruyendo hacia dónde y cuándo, en qué momento debía de ir.
Y esto es bien importante, estoy haciendo énfasis en esto porque es importante que nosotros entendamos. Los escenarios están siendo administrados por el poder del Espíritu Santo. Viene una segunda enseñanza. Es el Espíritu Santo quien mueve al apóstol Pedro. Escuche esto. Si es el Espíritu Santo quien está moviendo al apóstol Pedro, quiere decir que la obra consoladora del Espíritu Santo se lleva a cabo por intermedio de hombres y de mujeres que están sujetos al señorío de Cristo Jesús. No podemos nosotros ser consolados del Espíritu Santo sin una intervención directa de un hombre, de una mujer que camina bajo el señorío de Cristo Jesús, que es enviado de parte de Dios. Y esto es necesario que nosotros lo entendamos y comencemos a caminar bajo este fundamento de fe, porque es un fundamento de fe. Envía pues, le dice el ángel a Cornelio, envía pues y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que te conviene hacer. Y en el recorrido del siguiente día, usted recuerda la historia porque sé que esta historia le han leído muchas personas. En el siguiente día, Pedro sube al terrado de la casa donde él está posando y tiene una visión. Un lienzo, un pañuelo que baja suspendido del cielo con animales cuadrúpedos, reptiles, aves, de toda especie. Y la voz que le dice en 3 ocasiones, porque esto se repitió por 3 ocasiones, y la voz del cielo que le dice, Pedro, levántate, mata y come. El Espíritu lo estaba preparando. ¿Por qué? Porque en la respuesta de él, no Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Porque Pedro, criado en el judaísmo les había enseñado que no debían de mezclarse con gentiles, que era abominable mezclarse con gentiles, inclusive sentarse con gentiles. Y vea qué duro esto para Pedro, porque por 3 años y medio Jesús se sentó con gentiles y con publicanos y no recibió la enseñanza suficiente para entender que lo que Dios santificó, que lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esa fue la enseñanza que él recibió. Pedro lo había visto de parte de Jesús, pero no aprendió la enseñanza. Hubo necesidad de un refuerzo adicional para que Pedro entendiera que Dios ha establecido en su operación alcanzar a hombres y a mujeres que muchas veces nosotros mismos no quisiéramos que fueran alcanzados. ¿Por qué? Porque el hombre actúa con discrimen, porque la mujer actúa con discrimen, porque el hombre y la mujer hacen marginación y hacen selección, este sí, este no. Y Dios ha establecido en su palabra, Dios hace llover sobre justos e injustos y hace que su sol salga sobre buenos y malos. Dios no hace acepción de personas. Esta enseñanza le llevó al apóstol Pedro a entender que no podía hacer una selección. A estos voy, a estos no voy. Así que el siguiente día, cuando el Espíritu envía a estos 3 hombres, Pedro va con ellos y se encuentra entonces con Cornelio y toda su familia que está reunida esperándolo para recibir la palabra, la instrucción de vida acerca de lo que le conviene hacer. La obra consoladora es llevada a cabo por hombres y mujeres que caminan, hombres y mujeres de fe, que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. Esperar una intervención directa de Dios no podemos, ni debemos, porque Dios va
a usar a hombres, va a usar a mujeres para establecer precisamente la obra consoladora del Espíritu Santo. La consolación viene por intermedio de las personas que Él ha escogido para que pueda traer consolación y refrigerio sobre la tierra. Quiero mostrar lo siguiente. Vamos a Hechos de los Apóstoles, porque esto está precisamente establecido en la Sagrada Escritura. Vaya a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Versículo 12: y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles. Ponga atención a lo siguiente: tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra, tocase a alguno de ellos. Termino versículo 16: y aún en las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. La obra consoladora del Espíritu Santo se lleva a cabo a través de hombres y mujeres de fe que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. No podemos nosotros definirlo como se ha definido en términos religiosos, un hombre de mucha unción o una mujer de mucha unción. No podemos definirlo de esa manera, sino que tenemos que entender que el Espíritu Santo consuela, pero lo hace por intermedio de aquellos que Él ha escogido para establecer la consolación en los lugares a los cuales son enviados. Muchas veces, hombres y mujeres que no son consolados por el Espíritu Santo, porque no aceptan a aquel o a aquella que el Espíritu Santo escogió para llevar consolación. Y eso lo tengo que repetir. Muchas personas, muchas congregaciones no son consoladas por el poder del Espíritu Santo, precisamente porque no aceptan a aquel o aquella que el Espíritu Santo escogió para llevar consolación entre ellos. Y aquí yo tengo que citar Primera de Corintios capítulo 1, porque esta es la obra consoladora del Espíritu Santo. Vean lo que dice en el capítulo 1, versículo 25. Voy a leer varios versículos aquí. Versículo 25: porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Observe ahora: antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Se da cuenta por qué muchas veces Dios escoge no de acuerdo a nuestra selección? ¿Se da cuenta por qué el Espíritu de Dios escoge y comisiona a personas y las envía no de acuerdo a nuestra apreciación? Muchos no son aceptados. Y eso lo hace precisamente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a pesar de que están pidiendo consuelo, intervención del Espíritu Santo, a pesar de que están pidiendo avivamiento, despertamiento espiritual,
También es cierto que lo están pidiendo por quienes ellos quieren que sean los que lleven ese despertamiento o ese avivamiento. Este no puede, este no, yo no quiero que este sea, yo no quiero que esta sea. Y decía, hay muchos hombres y hay muchas mujeres, hay muchas congregaciones que se quedan sin recibir el consuelo del Espíritu Santo precisamente porque no aceptan a aquel o aquella que el Espíritu Santo ha escogido para llevar el consuelo entre ellos. ¿Por qué? Porque la obra consoladora se lleva a cabo, tenga presente esto, la obra consoladora se lleva a cabo a través del hombre de fe, a través de la mujer de fe que el Espíritu escogió para establecer consolación en los lugares que ellos han sido enviados. La obra consoladora se lleva a cabo por intermedio de hombres, se lleva a cabo por intermedio de mujeres. No es algo que se recibe directamente de la persona. ¿Y sabe por qué? Porque Dios escogió e hizo que todos formamos un cuerpo. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, dice, no puede decirle el oído a la mano, no te necesito, ni quiero que seas tú. No puedes decirle la mano al pie, no te necesito. Precisamente Dios lo ha ordenado de esta forma para que todos podamos entender que formamos parte de un cuerpo y quien está administrando los eventos, quien está administrando los escenarios, quien lo está administrando todo es el Espíritu Santo. Tenemos que quitarnos la idea de que somos nosotros los que decidimos. Tenemos que quitarnos la idea de que somos nosotros los que realizamos las operaciones. En nuestro buen deseo de ayudar, en nuestro buen deseo de hacer las cosas, soy yo y que el Espíritu Santo me va a apoyar. No es así como opera el Espíritu Santo. Quien determina es el Espíritu Santo. Yo tengo que integrarme a esa administración. Si yo no me integro a la administración del Espíritu Santo, voy a ser marginado. Yo voy a ser marginado. Y esto tenemos que entenderlo, porque si queremos ser usados, porque si queremos ser ministrados, tenemos que sujetarnos a lo que el Espíritu de Dios ha determinado. Leí el capítulo 5, pero quiero leer también otro pasaje aquí en el capítulo 19, estoy en Hechos de los Apóstoles. Quiero leer en el capítulo 19, versículo 10 hasta el versículo 12. Este es el relato de cuando Pablo, el apóstol, se encontraba en Éfeso. Y vea lo que dice versículo 10. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Obsérvelo, compárelo si quiere con el relato que leímos en el capítulo 5. Es el mismo relato. Solamente Pedro, solamente Pablo son los que tienen la unción. No, son los que el Espíritu escoge para llevar a cabo la consolación del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos sujetarnos, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que el Señor ha determinado. Ministrame, dame, Señor, pero por intermedio de este, o por intermedio de esta. No es así como opera el Espíritu Santo. No somos quienes para darle instrucciones al Espíritu Santo. El Espíritu Santo administra todos los escenarios. El Espíritu Santo administra todos los eventos. El Espíritu Santo es quien coordina cómo y cuándo se han de hacer las cosas.
El Espíritu Santo es quien determina bajo qué circunstancias se hacen todas las cosas. Y esto es de vital importancia que cada uno de nosotros lo podamos establecer adecuadamente para que podamos caminar dentro de la guianza del Espíritu Santo. Haciendo referencia a lo que el apóstol escribió a los romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Para que podamos hacer, para que podamos caminar, para que podamos movernos, es necesario que entendamos quién está administrando es el Espíritu Santo, para que entonces nosotros podamos actuar. Bien, vamos de nuevo al capítulo 10 porque tenemos que ver lo otro. ¿Qué es lo que Dios está dispuesto a hacer con aquel que Él ha escogido para prepararlo? Pregunto de nuevo, ¿qué es lo que Dios está dispuesto a hacer con aquel o con aquella que Dios está dispuesto o que Dios ha escogido para prepararlo o para prepararla? Vamos de nuevo al versículo 1. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Versículo 2. Pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Porque esta pregunta ha estado en la mente de muchas personas. ¿Qué tengo yo que hacer para que Dios me use? ¿Qué tengo yo que hacer para que Dios me hable? ¿Qué tengo yo que hacer para ver o tener una visión como la que tuvo Cornelio? ¿Qué tengo yo que hacer? No vayamos a cometer el error de ver en el versículo 2 una fórmula. No corramos el riesgo de entender que aquí hay una fórmula. Bueno, si Cornelio hizo esto, ¿qué fue lo que hizo Cornelio? Bueno, él hacía muchas limosnas al pueblo. Bueno, él oraba a Dios siempre. Bueno, él era un hombre piadoso, un hombre temeroso. Sencillo, ya encontré la fórmula. No es así. No es así. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es entender, óigame bien lo siguiente, que no es del que corre, que no es del que quiere. Yo tengo que entender que es del que Dios tiene misericordia. Tengo que entender que es Dios quien determina. Tengo que entender que es Dios quien decide. Y lo único que yo tengo que hacer es sencillamente, y voy a ir en los próximos minutos, a ver en qué consistió lo piadoso o lo devocional de Cornelio. Porque sí, es necesario entender. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entender que es Dios. No es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Inclusive yo tengo que entender que muchos primeros serán postreros. Inclusive yo tengo que entender que muchos postreros vendrán a ser primeros. Es Dios. Yo soy sencillamente un instrumento de justicia dentro de las manos de Dios, pero quien determina es Dios. No soy yo el protagonista de la vida. Y Dios es quien me ayuda, y Dios es quien me apoya, y Dios es quien me respalda, porque yo soy su siervo. No es así como operan las cosas. En la vida espiritual no es así como operan las cosas. Yo soy un instrumento. Él determina cuándo, dónde y bajo qué circunstancias va a usar mi vida. Tenemos a Cornelio
tenemos a Cornelio, un hombre, un solo hombre. Y vea usted, por un solo hombre, todos los recursos que se movieron en favor de ese único hombre. Hagamos el recuento. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí tenemos, primero, recurso. Pedro, usado como recurso, como instrumento de Dios para servir a los propósitos para los cuales Dios escogió a Cornelio. Tenemos una persona. ¿Cuál es la segunda persona? El curtidor de Jope, que había mantenido a Pedro en ese lugar, esperando que se diera este evento. Tenemos una segunda persona, Pedro. ¿Qué otras personas? Los tres, el soldado y los dos sirvientes de Cornelio, que fueron enviados para buscar a Pedro. Porque si usted observa, vaya de nuevo al capítulo 10. Al capítulo 10. Quiero que usted vea esto. En el versículo 30, vea lo que dice. Cuando ya Pedro ha ido a encontrarse con Cornelio, vea lo que dice el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, ponga atención, 4 días que a esta hora estaba en ayuna, y a la hora 9, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. ¿Cuántos días habían transcurrido? ¿Cuántos días transcurrieron? 4 días. Desde que el ángel se le presenta hasta el momento en que Pedro llega, 4 días. Porque no era en aquel entonces tomar un vehículo rápido para traer a aquellas o encontrarse con aquellas personas. 4 días llevó desde el momento en que el ángel se le aparece hasta el momento en que Pedro llega. Observe todo lo que se está dando. Tenemos entonces al apóstol Pedro. Tenemos al curtidor de Jope. 2. Tenemos a los 3 sirvientes que van a buscar a Pedro. Ya hay ahí 5 personas. 5 personas. Pero adicionalmente, Pedro va acompañado de 6 personas creyentes, que lo acompañaron desde Jope para ir a encontrarse con Cornelio. ¿Cuántas personas llevamos? 6 personas adicionales que van acompañando a Pedro. ¿Qué otro recurso tenemos? ¿Qué otro recurso? La visión. La visión que Pedro recibe y se le repite por 3 ocasiones de un manto que desciende del cielo y la voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come, para instruirle y decirle, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Pero hay un recurso adicional, el ángel. El ángel que se le presenta a Cornelio y le da instrucciones. Vea cuántos recursos Dios está utilizando solamente por un hombre. Solamente por una persona a la cual Dios escogió para prepararlo para algo. Porque esto no era para que se quedara en el aire. Esto no era para que tan solo Cornelio se convirtiera y su familia se convirtiera y ellos fueran salvos. No tenemos el resto de la historia. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió con Cornelio y con toda su familia y sus amigos que se encontraban allí? No sabemos. Pero una operación del Espíritu fue encomendada a Cornelio. Vea usted, Dios no escatima esfuerzos para preparar, no escatima esfuerzos ni recursos para preparar a un hombre, a una mujer,
para el propósito para el cual han sido llamados. Y si nosotros vamos por las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar que esta forma de ser de Dios se repite desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios no escatima recursos ni esfuerzos para preparar a uno para el propósito para el cual es llamado. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con todo esto? El Señor lo que nos está diciendo es de que si nosotros entendemos cómo opera el Espíritu de Dios, podemos estar dentro de una operación sin siquiera nosotros saber que estamos dentro de una operación del Espíritu. Cuando nosotros vemos el relato del capítulo 9 y el relato del capítulo 10, decimos, wow, vea cómo estuvo el Espíritu Santo en todo esto. Vea cómo el Espíritu Santo estaba ordenando, estaba programando, estaba trazando una ruta. Vea cómo el Espíritu Santo está interviniendo. Pero ¿no te has puesto a pensar de que tú puedes estar dentro de una operación del Espíritu y no darte cuenta de ello? ¿No te has puesto a pensar de que lo mismo que tú estás viendo aquí en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles es lo mismo que podría estarse dando contigo? ¿Cómo reaccionamos entonces? Porque muchas veces el no entender que podríamos estar dentro de una operación del Espíritu, podemos echar a perder la obra de Dios. ¿Cuántas personas han echado a perder ministerios precisamente porque hacen y dicen y actúan según su mejor opinión, según su mejor idea, según su mejor apreciación de las cosas, sin entender que está el Espíritu Santo administrando algo y nosotros nos podríamos haber salido de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. ¿Podrías estar dentro de una operación? Y yo te puedo decir, sí, puedes estar dentro de una operación. Pero si es que no estoy en la iglesia, es que no necesitas estar en la iglesia para que una operación del Espíritu de Dios se esté realizando. No necesitas estar en un lugar sublime, solemne, como para decir, aquí está el Espíritu Santo manifestándose. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos desarrollado un concepto parcial y muy vago acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nuestro tiempo. Porque a veces solamente podemos pensar y entender en cosas sublimes, en cosas que me impactan, me impresionan y que me hacen estremecerme a mí. No, el Espíritu Santo no actúa de esa manera. Esas son ideas que nosotros nos hemos formado. En la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida que no aparenta tener mayores impactos, en esa vida diaria cotidiana Dios está obrando. Hay operaciones de Dios. Hay operaciones de Dios en medio de todos esos eventos. ¿Qué es Señor? Lo que debo de hacer. ¿Qué es Señor? Lo que me estás enseñando, aunque yo no te veo, aunque yo no te siento, aunque no pueda ver efectos de algo. Señor, ¿qué es Señor? Lo que estás haciendo en medio de mi región, en medio de mis circunstancias, en medio de mis situaciones. ¿Entiendes ahora por qué no nos conviene quejarnos, lamentarnos, reprochar, estar frustrados, decepcionados? Porque yo pensé que mi vida iba a ser diferente. Yo pensé que las cosas iban a ser de otra forma. Yo pensé, mira qué impresionante la vida precisamente de Esther. Una muchacha huérfana. Mataron a su padre, mataron a su madre. ¿Quiénes lo mataron? Si usted va al relato de los profetas, se va a dar cuenta que quienes lo mataron fueron los caldeos.
porque ellos fueron los que invadieron a Jerusalén. Una muchacha huérfana que no tiene mayor futuro, que no tiene mayor proyección, que su tío se hizo cargo de ella. ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué hay para mí? Existir nada más. Subsistir en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, subsistir. Una muchacha huérfana que humanamente no había ninguna perspectiva para ella, fue constituida en reina. En reina, la reina Esther. La mujer que Dios utilizó para desbaratar toda una artimaña de Amán. Quiere decir entonces que cuando estaban matando a su padre, ella estaba dentro de una operación de Dios. Y yo tengo que decirte sí, aunque esto resulte chocante. Me está diciendo que cuando estaban matando a su madre, esto era parte de la operación del Espíritu de Dios para esta muchacha. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Aunque esto suene chocante, pero ¿cómo es posible que Dios promueva la desgracia? Porque ¿de qué otra manera se puede llamar a esto? ¿Cómo es posible que Dios promueva la desgracia para que yo pueda hacer una operación, o para que yo pueda establecer una operación? Y yo te pregunto, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ser usada por Dios? Pero es que muchas veces no hemos entendido que para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados, yo tengo que reputar todas las cosas en pérdidas, como dijo el apóstol Pablo. Es que no hemos entendido que para ser usado y tener esa unción que nos impresiona en otros, es necesario pasar por el valle de la sombra y de la muerte. No hemos entendido los métodos de Dios, no hemos entendido. ¿Por qué? Porque todo lo que tú quieras salvar, lo perderás. Pero todo lo que tú pierdas por amor de Cristo Jesús, lo salvarás. En Dios no hay pérdidas, en Dios hay ganancias. Por eso Romanos capítulo 8, que es un texto que muchos creyentes citan, pero que muy pocos realmente entienden. ¿Quién me podrá separar a mí del amor de Dios? ¿Quién me podrá a mí apartar del amor de Dios en Cristo Jesús? Es muy fácil decirlo. Tribulación, persecución, hambre, escasez, persecución, muerte, destrucción. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es muy fácil decirlo. Pero cuando estamos en medio de los procesos, es mejor humanamente reprocharlo. No, esto no puede venir de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mucha filosofía se ha ingresado dentro de la iglesia. Muchas personas, hombres y mujeres creyentes, están viviendo más por filosofía que por la instrucción del Espíritu Santo. Muchos hombres y muchas mujeres que forman parte de congregaciones están viviendo más por lo que el mundo establece o ha establecido, que lo mejor está por venir, que Dios te va a dar todo lo que tu corazón desee. También viendo más por lo que el mundo ha establecido realmente que por la instrucción del Espíritu de Dios. Por eso en la enseñanza de hoy nos exponemos a cómo es que el Espíritu Santo guía. ¿Cómo es que el Espíritu Santo guía? Los escenarios están administrados por el Espíritu de Dios. Por eso yo tengo que aprender, Señor, tú lo administras todo y tú determinas, pero yo tengo que saberme mantener en lo que he sido instruido. Esto es determinante. Yo tengo que saberme mantener.
No es inventar, que yo sentí hacer esto. Que yo, inspirado en un texto que leí en la palabra, yo quise hacer esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que esparcir la palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablarles a los demás del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo tengo que mantenerme en lo que he sido enseñado, en lo que he sido instruido, y no voy a dar el siguiente paso hasta que el Señor no me dé la instrucción pertinente, hasta que el Señor no me dé la instrucción correspondiente. Ahora, para terminar, el versículo 2 decía lo siguiente: Pío, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero el versículo 1 nos está describiendo a un hombre, ponga atención, a un hombre cruel. El versículo 1 me está describiendo a un hombre despiadado. Porque el versículo 1 me está describiendo a un hombre que obedecía al imperio romano, un centurión romano. ¿Sabe lo que significa un centurión romano? Centurión no solamente es porque está a cargo de 100 hombres, que eso es precisamente la definición de centurión. Centurión no es solamente el que está como capitán, como general, el nombre que le querramos dar a uno que está dirigiendo un pelotón. No. ¿Sabe usted lo que le costó a ese hombre que una vez fue soldado? ¿Sabe lo que le costó a ese hombre para llegar a esa posición? No es buenos modales, no es una cortesía y no es una persona de buenas maneras, de buenos gestos para llegar allí. Un hombre que mató a personas, un hombre que persiguió, un hombre que torturó, un hombre que hizo todo lo que un imperio le exigió para ahora estar en esa posición como centurión. En eso no habíamos pensado. Pero ¿cómo es posible que un hombre sanguinario, cómo es posible que un hombre dado a la violencia, un hombre dado al arte de la guerra, cómo es posible que un hombre de esta naturaleza, de este calibre, de este talante, sea descrito en el versículo 2 como un hombre pío y temeroso de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué es lo que sucede? Que Dios expone a todas las personas, sin excepción, a todas las personas, a todo el mundo, entiéndase, a toda la población, a vida existente y por haber. Esta es la forma de ser de Dios. Dios los expone a un evento, es un evento prueba, para ver cuál es su inclinación hacia Dios. Y lo voy a repetir. Dios expone a todos los hombres, a todas las mujeres, inclusive niños. Dios los expone a un evento para saber cuál es su inclinación hacia Dios. Señor, yo te seguiré. Voy a presentarle algunos ejemplos. Señor, yo te seguiré, pero yo primero voy a ir a enterrar a mi padre. Pero yo primero voy a ir a enterrar a mi madre. Yo te seguiré, no tengo problema con ello, pero yo voy a hacer primero esto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven tú y sígueme. Inmediatamente lo siguió. Dios nos expone a ciertos eventos para ver cuál es nuestra inclinación hacia Dios. ¿Cuántas veces has abandonado una enseñanza por ir a atender a muertos? ¿Cuántas veces has hecho a un lado la palabra de Dios para atender una situación personal? Dios te está probando. Dios te está probando para ver cuál es tu inclinación. ¿Te inclinas hacia Dios o te estás inclinando hacia el mundo? ¿Cuántas personas quieren ser usadas? ¿Cuántas personas le están diciendo al Señor: úsame, Señor, usa mi vida, usa mi vida? Pero cuando lo llaman o cuando se exponen
ante algo que es para Dios, deciden todo lo contrario. Deciden completamente todo lo contrario. ¿Cómo quieres ser usado si tu inclinación no es hacia Dios? Y esto fue lo que sucedió con Cornelio. Como Cornelio, un hombre sanguinario, como Cornelio, un militar, y es un militar activo. No es que está ya fuera de servicio, no, es un militar activo. ¿Cómo es que un militar activo de la época de Roma imperial pudo llegar a ser un hombre pío y temeroso de Dios? Bien sencillo. Dios le presentó un evento, no está descrito en la Sagrada Escritura, pero tenemos la seguridad de que así fue porque es la forma de proceder de Dios. Dios le presentó un evento y él se inclinó en favor de Dios. Y así es como este hombre recibió un depósito de fe en su vida, porque esa vida piadosa, esa vida devota, no se obtiene, óigame bien, no se obtiene dando limosnas. No se obtiene así. Dar limosnas es el resultado de una vida que ha sido transformada. Es el resultado de algo que se ha dado primero dentro de la persona. No opera de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. ¿Cuántas personas, cuando han tenido la oportunidad de recibir una bendición de Dios, no han podido consagrar? No han podido consagrarle al Señor, sino que en lo primero que han pensado es en la familia, en los amigos, aún consigo mismo. ¿Sabe cómo este hombre llegó a ser un hombre pío y temeroso de Dios? Cuando Dios lo expuso ante una situación, él se inclinó hacia Dios. Él se inclinó hacia Dios. Si cuando tienes una experiencia prefieres dejar las cosas de Dios por atender lo que no es de Dios, no pidas ser usado por Dios, porque Dios no te va a usar. Y te lo digo con autoridad. No pidas ser usada por Dios, porque Dios no te va a usar. Porque Dios no es un religioso. Porque Dios no se sujeta a protocolos humanos. Si yo hago esto, si yo estudio esto, si yo paso más tiempo aquí, Dios me va a usar. No, no es así como Dios actúa. Dios prueba el corazón de la persona. Dios prueba el corazón. Mírelo usted en el caso de Gedeón. Llévalos al río y yo te los probaré. Y aquellos que fueron llevados al río, ¿cuál es la instrucción? Mi general, o como lo hubieran llamado a Gedeón, ¿cuál es la instrucción? Beban agua. Esa era la instrucción, beban agua. Beber agua, ¿ok? Beber agua. Unos se tiraron de pecho sobre la arena para beber agua directamente o usando las manos para beber agua. Otros doblaron la rodilla, tan solo una rodilla, y llevaban el agua. Y de eso solamente fueron 300. Porque si estás en un tiempo de guerra y viniera el enemigo en este momento, ¿cuántos serían los únicos que podrían reaccionar en contra del enemigo? 300. Porque ya están con una rodilla nada más puesta y su reacción sería más inmediata que aquellos levantarse porque se tiraron de pecho. Dios prueba los corazones. Por eso es importante que tú revises cuándo fue que tú rechazaste lo de Dios, cuándo fue que tú negaste a Dios, cuándo fue que tú le dijiste no a Dios. Hay muchos espíritus que se han cerrado actualmente en hombres y en mujeres de fe que no pueden ver, no pueden ver. Sus ojos han sido cerrados. ¿Por qué? Pero es que yo estaba atendiendo una necesidad, pero es que yo estaba haciendo lo que entiendo que tenía que hacer. No. Una cosa es la única que nosotros debemos de hacer. Y lo demás es superficial. Lo demás
es circunstancial. Heme aquí, Señor. Heme aquí. En tu obra es que yo quiero estar. Y tu obra es la única que quiero hacer. Si se me presentan a mí dos opciones, yo no voy a abandonar lo que tiene que ver con la palabra, yo no voy a abandonar lo que tiene que ver contigo por atender, por muy importante que se esté presentando todo lo otro. Porque fui probado y fue encontrado falso. Así se llega a ser un hombre y una mujer piadosa, pía y temerosa de Dios. Lo demás es el resultado de lo que el Espíritu de Dios ha depositado en cada una de nuestras vidas. No le pidas que te use si a la hora de no puedes decidir en favor de lo que Dios te ha entregado como revelación y como depósito de fe. Por eso, el día de hoy, esta enseñanza nos está presentando a nosotros la guía para entender cómo es que Dios utiliza a hombres y a mujeres de fe para guiarlos y desarrollar operaciones del Espíritu. No todos tienen o están en la capacidad de realizar operaciones de Dios, aun cuando estén dentro de una iglesia. Que el Espíritu de Dios que está presente en este momento allí contigo y que te ha hablado, pueda ahora traer arrepentimiento y compungimiento para que te vuelvas al Señor. Padre, esta noche estamos delante de tu presencia, te doy gracias. Porque tú haces todas las cosas y las haces buenas en gran manera. Y tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.